Algunas personas te extrañan de maneras que nunca dirán en voz alta. No llamarán, no te enviarán mensajes, no se comunicarán en los cumpleaños ni le darán me gusta a tus publicaciones. Desde fuera parece indiferencia, pero debajo de ese silencio algo más se está moviendo, un dolor silencioso, un recuerdo del que no pueden deshacerse, un anhelo que vive en el fondo de su día a día, escondido detrás de la rutina, el trabajo, las distracciones, el orgullo. Carl Jung creía que lo que resistimos no desaparece, se asienta más profundamente, se hace más fuerte en el silencio, y muchas personas llevan el duelo no en sus palabras, sino en su silencio. No todos tienen las herramientas para procesar la falta de alguien. No todos tienen el valor de regresar. Algunas personas te extrañan desde la distancia porque estar cerca de ti les recordaría la verdad que aún no están listos para enfrentar. La verdad de que se alejaron demasiado pronto, que no sabían cómo amarte entonces, pero aún sienten tu presencia ahora, y aunque no lo digan, te revisitan en viejas canciones, en fotos que no han borrado, en las partes de sí mismos que una vez tocaste. Mantienen su silencio no porque no les importe, sino porque les importa más de lo que pueden admitir. En el video de hoy, vamos a explorar lo que realmente está sucediendo cuando alguien te extraña en silencio. A través del lente de la psicología de Carl Jung, descubriremos los patrones inconscientes, los lazos emocionales no expresados y las señales sutiles que existen bajo la superficie de la falta de contacto. Porque a veces, el silencio habla, y lo que está tratando de decirte podría cambiar la forma en que entiendes todo. Empecemos. Cuando alguien se queda en silencio después de salir de tu vida, es fácil asumir que ha dejado de preocuparse, que han seguido adelante, olvidado, borrado todo. Pero el silencio rara vez es tan simple. Carl Jung creía que cuando no podemos confrontar una emoción, la reprimimos, y lo que se reprime no muere, espera, hierve bajo la superficie. Entonces, cuando no se comunican, puede que no signifique que no sientan nada. Podría significar que sienten demasiado y no tienen idea de cómo lidiar con ello. La emoción no procesada tiene un peso propio. Se manifiesta en pensamientos inquietos, en recuerdos aleatorios, en el impulso de revisar tus redes sociales sin interactuar. Pueden evitarte en el mundo físico, pero aún te llevan en su mundo emocional. Todavía recuerdan cómo tu voz les hacía sentir tranquilos, cómo tu presencia les brindaba una especie de seguridad que no sabían cómo mantener. Y porque no pueden procesar esa verdad, se quedan callados. No porque el silencio sea pacífico, sino porque la alternativa significaría enfrentar partes de sí mismos que no están listos para encontrar. Algunas personas desaparecen no por crueldad, sino por miedo. Miedo de haber roto algo que no pueden arreglar. Miedo de que si regresan, tendrán que explicar por qué se fueron. Miedo a que ya no merezcan ser vistos por la versión de ti que ha crecido. Y así eligen el silencio, sin saber que el silencio puede ser su propia forma de ruido. Un espacio lleno de disculpas no dichas, recuerdos enterrados y sentimientos demasiado pesados para llevar en voz alta. Puede que no oigas de ellos, pero eso no significa que hayas desaparecido de su mundo interior. Podrían ver tu rostro en una multitud que no se parece en nada a ti. Pueden sentir tu energía en una canción que no han escuchado en años. Regresas a ellos de las maneras más sutiles y cada vez lo reprimen. Se dicen a sí mismos que no es nada, que es solo nostalgia, pero en el fondo algo se agita, algo sin resolver, algo que nunca tuvieron el lenguaje ni el valor para terminar. Y sin embargo, no dicen nada,
Porque el silencio se siente más seguro que la vulnerabilidad. Porque fingir que no sienten se ha vuelto más fácil que admitir que todavía lo hacen. Pero no te equivoques. Su silencio no está vacío. Está lleno de todo lo que no dijeron, todo lo que no sanaron, todo lo que aún llevan en la oscuridad. Así que si has estado sintiendo que su silencio significa que eras olvidable, reemplaza ese pensamiento. Entiende que las personas no siempre se quedan en silencio porque han dejado ir. A veces se quedan en silencio porque aferrarse duele demasiado. A veces, los que se quedan en silencio son los que todavía repiten tu nombre en su mente, mucho después de que has dejado de esperar escucharlo. Piensan en ti más de lo que admitirán jamás, pero solo en los lugares donde se siente seguro recordar. En el silencio de su habitación cuando el mundo se desacelera, en medio de la noche, cuando la distracción se agota y el silencio se convierte en verdad. En esos momentos accidentales cuando algo les recuerda a ti, una canción, un aroma, un lugar por donde caminaron juntos, y cuando sucede, no lo evitan, pero tampoco buscan ayuda, porque para ellos, el recuerdo es más seguro que la realidad. Recordarte es reconfortante. Enfrentarte podría requerir que sientan todo lo que han evitado. Carl Jung creía que el inconsciente no olvida, contiene lo que la mente consciente no puede manejar. Entonces, cuando alguien te extraña pero no dice nada, no es porque el sentimiento esté ausente, es porque vive en un espacio demasiado crudo para tocar. Reproducen conversaciones, revisitan lo que deberían haber dicho, imaginan cómo podrían haber ido las cosas de manera diferente, pero todo sucede en silencio, internamente, en las partes de sí mismos que nunca han compartido con nadie. Puede que ni siquiera se den cuenta de cuán a menudo apareces en sus pensamientos. Porque la mente es astuta, disfraza el anhelo como una reflexión casual, pero el cuerpo siempre sabe. La repentina caída en su pecho cuando ven a alguien que se parece a ti. La pausa antes de responder a una canción que una vez les perteneció a ambos. El dolor que llega sin previo aviso. Te sostienen en silencio, no porque esperen regresar, sino porque nunca se fueron realmente. No por dentro. Pueden actuar como si ya hubieran seguido adelante. Incluso pueden decirse a sí mismos que solo fuiste un capítulo, pero los capítulos no se repiten así. Los capítulos no visitan tus sueños. Los capítulos no se quedan detrás de los ojos cuando crees que nadie está mirando. Eso no es solo memoria. Eso es un residuo emocional. Esa es una conexión no resuelta. Ese es el eco de algo que fue real, aunque haya terminado. Pero, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no enviar el mensaje que escriben y eliminan? ¿Por qué no seguir el impulso de comprobar, solo una vez? Porque decir algo en voz alta rompería la ilusión que han construido. La ilusión de que están bien, de que lo han superado, de que no significó tanto como lo hizo, y una vez que rompen eso, vuelven a ser vulnerables. Y la vulnerabilidad es lo único que han aprendido a evitar. Así que, en cambio, te recuerdan en espacios seguros, espacios donde la memoria es solo suya, donde aún pueden sentir algo sin el riesgo de ser expuestos, donde aún pueden amarte un poco, en silencio, desde la distancia. Puede que nunca lo veas, puede que nunca lo escuches, pero si alguna vez has sentido un tirón en el pecho, una extraña pesadez cuando piensas en ellos, un destello de energía que no te pertenece del todo, podría ser ellos, pensando en ti, extrañándote, no con palabras, sino con las partes de sí mismos que aún tienen demasiado miedo de mostrar. Te extrañan, pero no se comunican.
Y la razón no siempre es el orgullo. A veces es miedo. A veces es el conocimiento silencioso de que ya no son la versión de sí mismos que merecería un lugar en tu vida. Extrañarte es fácil. Contactarte significaría abrir la puerta a verdades que no están listos para enfrentar. Significaría arriesgarse al rechazo. Significaría ser honesto sobre el dolor, el arrepentimiento, la quietud que lo sigue incluso cuando todo lo demás a su alrededor parece haber seguido adelante. Carl Jung creía que lo que reprimimos nos moldea más que lo que expresamos. Y las personas que te extrañan en silencio son a menudo las que son moldeadas por ese silencio. Te retienen internamente porque no pueden enfrentarte externamente. No porque no les importe, sino porque preocuparse significaría volver a una historia que dejaron inconclusa. Una historia que ahora podría verse diferente. Una historia que les exigiría asumir la responsabilidad. No se comunican porque temen que el puente ya esté quemado. Tienen miedo de que hayas cambiado, crecido, sanado y ya no necesites lo que solían ofrecer. Sienten tu evolución y temen que solo resalte cuánto han permanecido igual. Temen que tu fuerza ahora solo les recuerde su debilidad de entonces. Así que en lugar de avanzar, retroceden. Se convencen de que quedarse en silencio es la opción más amable, que tal vez estés mejor sin la confusión de volver a saber de ellos, que tal vez su presencia ahora desharía la paz que has estado tratando tan duro de reconstruir. Y a veces, el silencio ni siquiera es consciente. No es una elección que hagan activamente, es un mecanismo de defensa. Es la forma en que su sistema nervioso ha aprendido a evitar la exposición emocional. Se dicen a sí mismos que no querrías saber de ellos de todos modos. Imaginan escenarios en los que los ignoras o en los que la conversación se siente incómoda y forzada. Construyen toda una pared de rechazo imaginado antes de que te hayan dado la oportunidad de responder. Pero debajo de todo ese ruido hay una verdad simple. Todavía les importa. Todavía recuerdan. Todavía sienten la ausencia. Pero preocuparse no siempre viene con claridad. Y extrañarte no siempre viene con valentía. Entonces, si te has estado preguntando por qué nunca te respondieron, incluso cuando sentías la atracción, entiende que no siempre se trata de si ellos también lo sienten. A menudo, sí lo hacen. Pero sentir algo y poder enfrentarlo son dos cosas muy diferentes. Y no todos han aprendido a estar en presencia de un pasado que aún duele. Solo porque alguien haya salido físicamente de tu vida, no significa que la conexión se haya ido. Algunos lazos no se rompen con la ausencia, persisten, resuenan, continúan de maneras que la lógica no puede explicar. Carl Jung creía que la psique no está limitada por el tiempo y el espacio. Esa energía emocional se mueve por debajo de la superficie de la conciencia. Y a veces, lo que llamamos extrañar a alguien es en realidad sentir el residuo de un lazo energético que nunca se disolvió por completo. Puede que dejen de hablarse, pueden dejar de seguirse mutuamente, incluso pueden pasar meses o años sin una sola palabra, pero aún así aparecen en tus sueños. Su nombre aparece en tu mente de la nada. Sientes su presencia en momentos que no tienen nada que ver con ellos. Sientes su energía como una vibración silenciosa bajo la superficie de tu día. Y no es solo memoria. Es algo más profundo, algo vivo, algo que nunca tuvo un final adecuado. Eso es porque la energía no necesita permiso para quedarse, especialmente cuando la conexión fue alguna vez profunda, intensa o quedó sin resolver. Cuando las cosas quedan sin decir, la relación no termina, simplemente se mueve al reino invisible.
Cambia de palabras habladas a impresiones silenciosas, del contacto físico al residuo emocional. Y ambas personas llevan ese peso, lo reconozcan o no. A veces, incluso puedes sentir que están pensando en ti, no porque lo estés imaginando, sino porque una parte de ti todavía es sensible a su presencia. Somos más intuitivos de lo que nos damos cuenta. La psique sabe cuándo se la recuerda, y a menudo los que más te extrañan son los que aún sienten tu energía pero no pueden admitirlo ante sí mismos. Podrías notar una repentina ola emocional, un sentido de anhelo que no era tuyo desde el principio. Podrías escuchar una canción que te impacte de manera diferente, no por tu memoria, sino por la de ellos. La energía entre dos personas que alguna vez estuvieron cerca tiene su propia inteligencia. Sabe cómo llegar incluso cuando la mente dice que no. Sabe cómo susurrar a través de sincronicidades, a través de recordatorios inesperados, a través de corazonadas que se niegan a desaparecer. Pero aquí está lo que importa. Solo porque la energía aún esté presente, no significa que tengas que cargarla para siempre. Solo porque el lazo aún exista, no significa que debas regresar. A veces, la conexión persiste para que puedas aprender a soltar a un nivel más profundo. Para que puedas entender que la cercanía emocional no siempre equivale a compatibilidad. Que extrañar a alguien no siempre significa que estés destinado a volver. Podrían seguir estando conectados contigo energéticamente. Es posible que aún sientan tu presencia de maneras que nunca admitirán, pero tienes derecho a seguir adelante. Tienes permiso para respirar sin buscar señales. Tienes permitido sentir la conexión y aún así elegir la paz sobre la historia. Puede que nunca lo digan, puede que nunca envíen la disculpa, nunca admitirán el error, nunca te dirán lo que desearían poder deshacer, pero el arrepentimiento no siempre se expresa con palabras. A veces resuena a través de la vacilación, a través de largas pausas antes de hacer clic en tu perfil, por el hecho de que guardan tu número incluso después de borrar el hilo, a través de la manera silenciosa en que te ven seguir adelante sin ellos. Carl Jung creía que las cosas que reprimimos no desaparecen, se convierten en nuestra sombra, y para muchas personas, esa sombra está llena de un arrepentimiento silencioso. Arrepentimiento por no estar listos. Arrepentimiento por alejarse antes de que entendieran lo que querías decir. Arrepentimiento por elegir el orgullo sobre la presencia. Estas emociones no desaparecen solo porque no se digan. De hecho, cuanto más tiempo permanezcan enterradas, más poderosas se vuelven. Cuanto más colorean los pensamientos de una persona, sus elecciones, sus sueños, y aunque puedan parecer compuestos por fuera, parte de ellos todavía está viviendo en ese momento que desearían poder volver a escribir. Ven tu fuerza ahora y les duele, no porque no quieran cosas buenas para ti, sino porque en el fondo saben que no podrían caminar junto a la versión de ti que finalmente se eligió a sí misma. Saben que no te encontraron donde los necesitabas, y verte crecer les recuerda todo lo que no llegaron a ser. Pero no lo dirán, en cambio, te observarán desde lejos. Tal vez hablen de ti como si nunca hubieras sido tan importante. Tal vez pretendan que fue mutuo. Tal vez incluso se convenzan de que están mejor así. Pero la sombra nunca miente. Y el cuerpo nunca olvida. Esa opresión en el pecho cuando escuchan tu nombre. Ese pellizco de emoción que ocultan detrás del sarcasmo. Esa noche en la que no pudieron dormir y no sabían por qué. Todo está ahí. Eres tú. No se comunican porque saben lo que han perdido. Y admitir eso en voz alta significaría admitir que no estaban listos para lo real, que eligieron la distancia cuando se les ofreció la cercanía,
que no pudieron sostener algo raro cuando lo tenían justo enfrente. El arrepentimiento puede ser más fuerte que cualquier mensaje. Vibra en el espacio entre lo que fue y lo que nunca será. Y aunque nunca lo escuches directamente, puedes sentirlo. En la incomodidad cuando se menciona tu nombre. En la forma en que te miran como si todavía conocieran tu alma. En los pequeños momentos cuando el silencio dice más de lo que jamás podría decir el discurso. Así que si alguna vez te has preguntado si se arrepienten de cómo se fueron, si extrañan la versión de ti que los amaba antes del silencio, sabe esto: lo hacen. Pero el arrepentimiento no siempre lleva a la reunión. A veces, simplemente se convierte en el precio que alguien paga por no amarte cuando tuvo la oportunidad. Has sentido su silencio. Has sentido sus pensamientos a través de la distancia. Has captado la energía que nunca dijeron. Y tal vez, por un tiempo, eso te hizo quedarte emocionalmente atrapado, esperando, preguntándote, reproduciendo lo que quedó sin terminar. Pero llega un momento en que tienes que dejar de preguntar qué sienten ellos y empezar a preguntar qué mereces tú. Porque su silencio aún puede llevar emoción, pero no es tu responsabilidad quedarte en él. Carl Jung dijo una vez que hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y tal vez eso es lo que su silencio estaba haciendo, dirigiendo silenciosamente tu corazón en círculos, manteniéndote orbitando alrededor de alguien que ya te dejó ir en el mundo físico, aunque nunca te liberó realmente en el emocional. Pero ahora lo ves con claridad. El silencio no siempre es un misterio. A veces es un espejo. Y lo que refleja es tu propio apego a un cierre que puede que nunca llegue. Entonces, ¿qué deberías hacer con su silencio? Déjalo recordarte que eres alguien que siente profundamente. Déjale mostrarte que tu capacidad de conectar es real, poderosa y hermosa. Pero no dejes que se convierta en una jaula. No dejes que sea lo que te impida abrir tu corazón de nuevo. No necesitas saber lo que ellos sienten para honrar lo que tú sientes. No necesitas su mensaje para validar tu memoria. Y ciertamente no necesitas su regreso para empezar de nuevo. Su silencio no es una invitación a seguir esperando. Es un empujón de la vida misma, diciendo que es hora de acercarse a las personas que hablan de amor con claridad, que están presentes, que no necesitan perderte primero para reconocer tu valor. Porque nunca debiste ser el ¿qué pasaría si de alguien? Estabas destinado a ser elegido por completo, visto con claridad y amado en tiempo real, no solo recordado en sombras. Así que, déjalos extrañarte en silencio, si es ahí donde eligen quedarse. No tienes que igualar su energía. No tienes que demostrar fuerza. Solo tienes que seguir caminando hacia el tipo de amor que se siente como paz, no tensión, que se siente como presencia, no como demora. Eso se siente como hogar, no como un fantasma. Su silencio podría llevar sentimientos, pero tu sanación conlleva libertad, y eso es lo que eliges ahora. No todos los que se quedan en silencio te olvidan. No todos los que se alejan dejan de sentir. A veces, llevan tu nombre en los rincones más silenciosos de su corazón y nunca dicen una palabra. Pero no naciste para vivir en el fondo de la mente de otra persona. No fuiste hecho para ser recordado en silencio. Fuiste hecho para ser encontrado plenamente, en el presente, con honestidad y presencia. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente nos impulsa más de lo que sabemos, que a menudo estamos atormentados no por lo que perdimos, sino por lo que nunca enfrentamos completamente. Tal vez por eso todavía piensan en ti. Tal vez por eso aún sientes su energía en momentos fugaces, pero recordar no es lo mismo que regresar.
El anhelo no es lo mismo que el amor, y el silencio, por muy lleno de sentimiento que esté, sigue siendo silencio. Así que si has estado aferrándote a lo que nunca se terminó, deja que esto sea tu cierre. No porque te lo hayan dado, sino porque tú lo elegiste para ti mismo. Elegiste dejar de esperar un mensaje que puede que nunca llegue. Elegiste dejar de esperar que alguien más entienda lo que tú ya has superado. Y al hacerlo, elegiste la paz. Si alguien te extraña en silencio, déjalo. Ese es su viaje ahora. Tu tarea es honrar el amor que diste, las lecciones que aprendiste y el ser en el que te estás convirtiendo. Y cuando finalmente dejes de esperar ser recordado, te vuelves imposible de olvidar. Si este mensaje te encontró en el momento adecuado, confía en ello. Y si alguien a quien amas todavía está atrapado en el silencio de la ausencia de otra persona, envíales esto. Tal vez sea exactamente lo que necesitan para finalmente regresar a sí mismos.